Pues mira, ya tenemos eso, mira. No, lo que no sabemos es qué ha pasado, eso sí. Bueno, Mercurio retrógrado. ¿Eh? Mercurio. Mercurio retrógrado. Debe ser eso, debe ser eso. Bueno, vamos a ver. De nuevo, tenemos a Gabriel que quiere participar en Parlanchines y quiere participar con una propuesta, bueno, que a mí me ha resultado un poco, ¿cómo diría yo?, incómoda de ver, ¿verdad? Porque precisamente es la película del director Pier Paolo Pasolini y la película es Saló o Los 100 días de Sodoma, ¿no? Bueno, 120. Gabriel, aquí estamos. Dime Pues tú, sí, ¿eh? dime tú por qué has querido. La ocurrencia te ha supuesto la tortura de ver la película. Pues sí, porque yo recuerdo, no recuerdo haberla visto esta, ¿eh? No, Ajá. recuerdo que hace en los años 70 posiblemente vi una de Pasolini, no de las no sé cuántas que ha hecho Pasolini, me parece que son como, te diría yo, he leído que ha participado en 99 películas como director pero en realidad ha hecho 14 largometrajes, ¿no? Entonces creo que he visto muy poco cine de Pasolini, no he conectado con él. Y claro, esta pues para mí ha sido, sinceramente, una mierda. Pero, ¿por el tema o por el resultado artístico? A ver, por el resultado, bueno, si queremos hacer una tesis doctoral de esta película, pues no sé cómo decirte, ¿verdad? Pero realmente, a ver, con la edad o sea, con la edad que tengo, con el largo recorrido en la vida, ¿no? Pues me da la sensación un momentito que tengo tu llamada todavía puesta y se está oyendo. Pues me da la sensación que pertenece este tipo, este director, a estos directores obsesivos, ¿no? Obsesivos que tienen la gran, no diría yo suerte, pero la gran posibilidad de contar con cámaras, actores, una infraestructura cinematográfica, una industria y bueno, ya he tenido la oportunidad, el momento histórico, lo que quieras, ¿no? De poder desarrollar sus obsesiones, ¿no? Entonces, como podría ser Ingmar Bergman, ¿eh? O sea, el director sueco y otros muchos más, ¿no? Bueno, son unas obsesiones muy peculiares, sí, sí, bueno, que tú que me has invitado, Ujú. quiero que me lleves a estas profundidades intelectuales que ofrece Sí, 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 sí. la película. Bueno, claro, es que el caldo de cultivo, o sea, el contexto es el que nos ayuda a entender el porqué de esta propuesta. Es decir, recientemente hemos visto que han salido los papeles de Epstein, hemos ido escuchando información sobre el tema de los abusos, etcétera, 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 y al mismo tiempo nos hemos encontrado o nos estamos encontrando con esta guerra y, bueno, el tema de los abusos, un grupo de personas creen tener la razón y quieren someter al resto a su razón con los medios que sea. Entonces, claro, la película describe las aberraciones sexuales y de una locura absoluta. Eh, Yo diría que es la violencia que nunca libera del todo al violento. Es decir, que la violencia, por más que se aplique en rituales, nunca se agota, nunca se agota. Entonces,
la persona o el grupo que abusa nunca tienen suficiente con la marca, con el ranking, con el récord Guinness conseguido. Siempre es un poco más allá, un poco más allá, un poco más allá, ¿no? Entonces, Pasolini, Bueno, cuando hizo la esto, película, perdona que te interrumpa por el más allá, ¿no? El ujú, límite, el más allá. Hace poco estaba escuchando una anécdota de por qué las personas que lo tienen todo, ¿no? Éxito, trabajo, dinero, en fin, todos los recursos. Y ponía un ejemplo de escalar el Everest, ¿no? sí, El escalar el Everest, pues es como que es una hazaña, llegas allí y dices, y llegas y no alcanzas el cielo. no, 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 O no, sea, no. estás ahí en la cúspide y no alcanzas el cielo. Ya no te digo el que está en la base del Everest, ¿no? Pero que con respecto a la violencia o el deseo mismo, el sexo, ¿no? Como adicción, no hay límite. No hay Sí, límite. pero fíjate tú que la... Sí. Siempre hay una deriva muy peligrosa, evidentemente, muy peligrosa, que es como ya la deriva de la adicción, la que se traspasa, es como el cerebro debe hacer un clic de que ha traspasado una línea y ya no. Mira, yo escuché a un psicólogo de la Universidad de Barcelona en una conferencia, Rafael Vizquerra, que se llama, que él decía que una persona que cobra 1.000 euros al mes, si pudiese cobrar 1.500, se encontraría mejor, iría Sí, sí, sí. más holgada. Si puede cobrar 2.000, también estará mejor. Y si puede cobrar 2.500, pues todavía estará mejor, ¿no? Pero a partir de una cierta cantidad, en cuanto a ingresos y en cuanto a poder, no generan más bienestar, generan más trastorno. Vale, entonces, imagínate una persona que quiere tener todo el poder eh, en un primer momento, cuando no está entrenada en los gozos de la psicopatía, le dicen, tienes que coger a este gallo y arrancarle la cabeza. Bueno, entonces coge el gallo y le arranca la cabeza y entonces ha vencido un escrúpulo. Lo siguiente, lo mismo pero con un perro. Lo siguiente con un inocente, una víctima inocente, un humano inocente, con dos, con tres, con cuatro. Y entonces la persona, hay un momento en que no tiene ningún escrúpulo y sería capaz de hacer cualquier cosa de las más aberrantes con tal de tener el poder. Pero la cuestión es, ¿le va a satisfacer finalmente esto? Es decir, lo que espera obtener del poder realmente existe como realidad satisfacible. Pues no, seguramente no. Vale, entonces, yo creo que la película de Pasolini, que muchas veces se le ha dado como una militancia antifascista y tal, yo creo que es la descripción de qué es lo que es capaz de hacer un grupo reducido de personas en pro de conseguir o demostrar que tienen más poder utilizando a víctimas como objeto de sus abusos. Vale, dices, sí, la película es aberrante, el tema sexual, pero si fuésemos un poco más allá y quitásemos el tema sexual y nos quedamos solamente en el abuso de poder, el abuso que tiene el banco bajo su propiedad y es capaz de someter a sus clientes a comportamientos aberrantes con tal Bueno, de obtener las ganancias. no vayamos tan lejos, más que un grupo político, un grupo de. El mismo Pasolini, o sea, con la película, o sea, llega un momento que uno piensa que, bueno, está poniendo en práctica lo que se hace de forma oculta, ¿no?
porque él parece ser que ya hacía prácticas muy jovencito en esta línea, ¿eh? Y llega un momento que va rizando el rizo. Entonces, el hacer la película, yo creo que incluso cuando veía a los actores y a las actrices que intervenían, es que me daba pena, o sea, era como diciendo, madre mía, lo que hay que hacer para estar a las órdenes de este director. Sí, 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 sí. O sea, es como estar a las órdenes de un asesino. Sí, sí. Pero yo insisto en que deberíamos poner una cierta distancia entre la estética aberrante de lo que explica la película y el fondo de la cuestión, que es el abuso de unas personas sobre otras. Pero eso ya se trató ahora mismo, no recuerdo el nombre, pero me viene a la mente aquella película famosísima que se hizo como experimento, bueno, que se basaba en un experimento en una universidad de unos estudiantes que se vestían de guardias de una prisión y otros bueno, Sí, de sí. Bueno, delincuentes, ¿no? la prisión de Stanford y el tema de de la obediencia, El Experimentador, la película El Experimentador, pero Entonces, luego eh, hay la película, esta película de Orson Welles que describe a William Randolph Hearst. ¿Cómo se llama la película? Es del año 41, creo que es. Eh, a ver, me dices que es una película de Sí, Orson espera, Welles. El tercer hombre. ¿El El tercer hombre? tercer hombre. Ah, sí, 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 sí. sí. ¿Eh? El magnate de la prensa y los delirios de grandeza. Los delirios de grandeza, ¿no? Pero, por ejemplo, en la etapa más reciente, Margin Call, ¿tú lo has visto? Ah, no recuerdo ahora mismo si la he visto. Bueno, está Kevin Spacey y está Jeremy Irons. Ah, Y sí, sí, sí. Jeremy Irons es el capó de la corporación. Entonces, el tipo no tiene ningún escrúpulo. No tiene ningún escrúpulo. Y sabe que las decisiones que va a tomar van a perjudicar a muchísimas personas, pero le da igual. Sí, 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 o sea, pero estos personajes ya entramos en un terreno que yo no domino, que es bueno, los psicópatas, ¿no? El Sí, sí, sí. psicópata, en fin, hay literatura de psicópatas por un tubo, ¿no? Y que están en todos los estamentos, pueden estar en una empresa. Hace poco un cocinero, pues era demandado también, porque un cocinero de estos famosos que como él debe haber cientos que no dicen nada de un maltrato en las cocinas, pero como una esclavitud y bueno, tremendo, tremendo. O Sí, sí. sea, unas características muy de, vamos, que si vinieran alguien y se introdujeran en esas cocinas, dirían, a ver, por favor, un poco de shame, ¿no? Un poco de cabeza, un poco de no poder, de no maltratar a los empleados de esta manera, ¿no? Porque viven, Sí, sí. en fin, que Bueno, el camino, o sea, en la tesis tuya que quieres plantear es dos puntos. vale. Pasolini hace una crítica del fascismo. Sí, Claro. O pero sea, pero con un trasfondo sexual sí, morboso, porque era su tema, y seguramente era había, su tema. como has dicho tú, ha vivido situaciones, ¿no? Vale. Segunda cosa. No, situaciones, pero que dices, oye, pero si esto está, lo hago para que nadie se entere, no, no, yo tengo que demostrar que soy capaz de hacer todas esas cosas. Ujú. Es como el asesino que necesita que todo el mundo sepa qué es el hecho que ha cometido, ¿no? Sí. Darlo, Como. darlo a la luz, ¿no? Sacarlo como Sí, sí, sí. una palomita de maíz, ¿no? O sea, Bueno, mm, hay ese narcisismo, ¿no? De que haces de forma
oculta muchas acciones muy cuestionables, muy delictivas, pero tienes tienen esa necesidad de darlo a conocer, pero para provocar, para hacer daño, para hacer daño. Sí, sí. Un- El tema un- del placer cometiendo, generando sufrimiento en otras personas. El placer generando sufrimiento en otras personas. Pero es que vivimos en un sistema que es propicio para ello. Incluso Pasolini tiene una entrevista ya en la etapa final de su vida. O sea, recordemos que cuando él rueda esta película, al cabo de poco es asesinado. sí, ¿Vale? Pero bueno, en los últimos tiempos, él dijo que el fascismo de hoy, bueno, de aquel momento, porque estamos en los años final de los años 70, él decía, el fascismo de hoy es la democracia. O sea, que él está diciendo que el tema no es el fascismo en el sentido formal, sino que este tipo de individuos abusadores están en cualquier contexto. En el fascismo, en el comunismo, en la banca, en las empresas, en el mundo de la cultura, en el mundo del periodismo, o sea, en todos sitios. Entonces, claro, muchas personas les da asco esta película, y con razón, pero hay que ir un poco más allá de la estética. O sea, está describiendo comportamientos humanos. o sea, no sé si había la necesidad no sé, de hacer una película de este calibre, vaya, no. Ya, ya, ya. No, pero es que lo que acabas de decir yo creo que la clave del asunto del arte en general, es decir, cuando se hace una película o se pinta un cuadro o se escribe una novela, ¿para qué? Dices, bueno, no, yo escribo para que me lean. En consecuencia, el escritor está al servicio del lector o el Sí, director de cine está al servicio del espectador. Pero igual no, igual en la mayoría de los actos artísticos se acometen, se ejecutan, se ponen en práctica para satisfacer una necesidad interna por parte del indudablemente. artista. Entonces, claro, dices, tú eras una persona que no tuviese una vía artística para expresar su mundo interior. Yo estoy pensando ahora en David Lynch. O sea, lo que tenía en la cabeza, ¿qué sería de su vida si no hubiese sido por el arte? Ah, indudablemente, sí, sí, Claro, sí. entonces, en este caso, estas personas tienen una necesidad de expresar, que luego además sea un producto que pueda ser aceptado por el público, pues sería lo ideal, ¿no? Pero en principio, todo lo que está en nuestra mente es susceptible de ser convertido en una obra tangible. Sí, sí, Es decir, tú sí. te pones a imaginar, vamos a pensar, tú te vas a dar una vuelta y te sientas en un banco y cierras los ojos y te imaginas algo. Una historia, una imagen, y te puedes quedar ahí y no pasar esta imagen que tú has tenido a un plano material. O sea, no la conviertes en una imagen, no escribes sobre ello, no haces nada y te olvidas. Pero el trabajo del artista es que todo lo que tiene en mente, en la medida en que sea posible materializarlo, habrá que materializarlo. Y esta es la cuestión. Vale, entonces, una persona atormentada que sea artista, lo que va a manifestar en sus obras de arte será su tormento. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasaría con esa persona de no ser por la facultad, por el talento artístico a la hora de manifestarlo en una obra de arte? O sea, yo creo que hay personas que si no fuese por el arte se suicidarían. O sea, entiendo yo que la obra artística es una forma una válvula de escape que nunca se satisface del todo, pero es una expectativa. Es decir, si yo soy capaz de escribir una novela en la que aparezcan todos mis terrores, es posible que consiga vencerlos. Luego los venceré o no los venceré. Pero en principio el intento de la obra artística es eh, purgar o elevar los contenidos generados por mi mente. Sí, Entiendo yo, ¿eh? sí, 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 no, puede ser y tanto, una posibilidad, sí. Sí, sí, porque incluso en los documentales sobre David Lynch,
él también es pintor, o sea, también fue pintor, o sea, aparte de director de cine y también guionista, también fue pintor. Y ves los cuadros en algún documental que hay por YouTube y dices, madre mía, pero qué tipo de mentalidad, qué tipo de mente en cuanto a generación de imágenes, ¿no? Dices, claro, ¿y qué pasa con esta persona si hubiese sido un funcionario normal y gris? Pues no sabemos lo que hubiese ocurrido. Sabemos que sus grandes obras han sido proyecciones de su mente sobre la pantalla del cine o sobre el telón del pintor, ¿no? Del cuadro. Mm, Ahora, con Pasolini me imagino que también. Y con el resto, ¿no? Con el resto de las personas también, ¿no? mm. Y ahora estoy pensando, eh, también vi una película reciente, una película antigua, una película española, que era el cochecito de Marco Ferreri, con Beisbert y José Luis López Vázquez. Y dices, ostras, ¿tú te acuerdas? ¿Tú lo has visto? Sí, 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 el cochecito, sí, sí. Bueno, o sea, Es me de aquella, pareció. de aquella promoción del pisito, el Sí, sí, cochecito. sí. Sí, sí. Bueno, claro, las dos son de Marco Ferreri. eh, Entonces, claro, o sea, el deseo de ese abuelete, el deseo que tiene en mente, requiere de un cochecito. ¿Por qué? Porque sus amigos van con una prótesis, lo que hoy sería una silla de ruedas con motor. mm, mm, mm. Claro, son gente de edad avanzada y entonces tienen problemas de movilidad y tal. Él, en principio, no tiene tanta necesidad, pero como sus amigos sí que tienen necesidad y tienen un cochecito, él también lo quiere tener. Bueno, y entonces la película es cómo lo va urdiendo para llegar a tener el cochecito, hasta el punto de envenenar a su familia. Bueno, total que consigue su voluntad de tener un cochecito. Y el final de la película es que viene la policía, la Guardia Civil, bueno, la policía, a llevárselo por lo que ha cometido. Y él dice, ¿me dejarán tener el cochecito en prisión? Le dices, o sea, es decir, lo inevitable de los deseos. O sea, tú tienes un deseo y puedes tener una relación como un domador tiene con respecto a una bestia. Dices, no, no, yo tengo mis deseos, pero no tengo por qué llevarlos a cabo. Me puedo regocijar en ellos con la imaginación Como fantasía. o fantasía, pero hay fantasías que si las llevas a cabo te llevarían a prisión. Efectivamente, sí, sí. Entonces, mejor que se queden en fantasías antes que llevarlas a cabo. Pero hay naturalezas humanas, hay personas que no pueden especular con sus deseos, tienen que llevarlos a cabo. Bueno, eso escuchando a unos youtubers que son españoles que viven en Japón, Ujú. hablan de eso, ¿no? O sea, que esa sociedad tan educada, tan pulida, todo en orden y tal, o sea, es el lugar de las mayores perversiones, por así decirlos, pero que está como consentido que haya esos locales sórdidos donde, bueno, se da rienda suelta a toda esa fantasía y esos deseos, ¿no? Em, yo, eso, a ver, mm, el ser humano tiene ese lado. O sea, esto es como una botella, ¿no? Un vaso, y somos esto, ¿no? Pero que tú imagínate que cada cierta cantidad de sustancia, de líquido, lo que quieras, hay estratos de muchos componentes, ¿no? Entonces, esos componentes están ahí, o sea, el sentido animal, depredador. Claro, evidentemente que la sociedad nos educa porque si no estaríamos, bueno, pero así ni todo, o sea, hay unos componentes que están ahí eh, pidiendo salir a la superficie
del vaso para desbordarse. ¿Sabes? O sea, hay componentes, pero claro, es lo que entiendo yo, ¿no? Entiendo que nos tienen que educar para que esos componentes queden dormidos, apaciguados, que se vuelquen esa fuerza que contienen, porque imagínate que es una sustancia negra, pero de una potencia extraordinaria, o sea, algo yo qué sé, que no nos podemos imaginar. Entonces, toda esa fuerza, toda esa potencia, pues reconducirla pues a algo virtuoso, ya sea la música, ya sea el esquí, ya sea tirarse por un puente, o sea, es reconducir esa energía que la tratamos como que no existe. ¿Sabes? O sea, eso no existe, pero sí sigue existiendo, sí. Pero no sé, yo siempre lo pienso, ¿eh? A veces. Voy en el metro, ¿no? Voy en el metro, no sé si a lo mejor esto lo edito y lo quito, ¿eh? Pero como tengo confianza contigo, pues te lo voy a explicar. Voy en el metro, sobre todo en el metro más que en el autobús, pero digo, ahora mismo se corta la luz y todo el mundo piensa, bueno, vamos a ser unos Boy Scouts. Pues no, no, no. Va a salir muchos factores de salvajismo, por así decirlo, de sobrevivir, de miedos, de incluso a veces de generosidad, de salvar a las personas, de otros de pisotear, ¿entiendes lo que quiero decir? A veces pienso, si mira esta señora tan modosita o aquel niño, y miro los personajes, miro a las personas y digo, son todos una bomba de relojería en potencia. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, 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 sí. Que dices, ay, pero mira qué tranquilitos están con sus móviles, ¿sabes? O hablando, entrando, saliendo, pero como haya un corte, como haya un corte en el tiempo, o sea, como se pare por alguna circunstancia, aquella cosa que te parece modosita, de pronto es un gremlins, ¿eh? Sí, 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 total, total. O Ya ves, sea, eh, lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras, la amígdala cerebral, que está la parte reptiliana, eh, que es la que se activa cuando hay una situación de estrés o de miedo o de emergencias, ¿no? Entonces, ahí aparece todo lo bueno y todo lo malo, porque incluso personas que igual mm, tienen una relación, digamos, egoísta, pueden, en una situación de emergencia, demostrarse a sí mismos que pueden hacer algo por su vecino, algo bueno. Y en cambio hay personas que no saben hasta qué punto podían matar a alguien con tal de salvar su vida. Y no lo saben porque no han vivido situaciones de emergencia. por O eso sea que, digo que el lado ese de los deseos, de dar rienda suelta a los deseos, cuando se ha probado, esto es como tirar a puerta, ¿no? O sea, en el fútbol, ¿no? O baloncesto. Pero sobre todo yo que no entiendo de fútbol, pues hay una serie de personas que van intentando por aquí, por allá, lo prueban, ya tienen, o sea, ya reciben una medida, o sea, el cerebro capta la medida de la velocidad, la proyección del balón, van cogiendo datos, van cogiendo, pero como tiren a puerta y tiren a gol, ya la adicción, mira, ahora dice que se termina en 10 minutos. La adicción es ujú. llegar a esa emoción, o Sí, sea, sí, 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 sí. Mira, yo, si acaso te envío otro, ¿no? no, yo creo que lo podemos completar, ¿eh? Ah, vale, vale. Mira, volviendo a la película, porque hay veces que
cuando veo una película y pasan unos días, me viene un recuerdo de la película, y debe ser por algo. Y entonces me pregunto, ¿por qué me viene este recuerdo? Por ejemplo, en la película que estamos comentando, mira que pasan cosas aberrantes, ¿no? Y me acuerdo de un detalle, que es uno de los abusadores, a ver si encuentro el nombre. Los hay realmente que son verdaderamente detestables, detestables. Eh, incluso hay uno que se parece a, ¿cómo se llama? A Santiago Abascal. Pero bueno, porque va con barba y el tipo. Bueno, yo también voy con barba, hostia, ahora que lo pienso. Bueno, pero tiene un corte de cara que es muy Sí, parecido al de Abascal. la anatomía, la Sí, sí, fisonomía. sí. Vale, vale, vale. Mira que el tipo, hay una escena que el tipo se defeca y obliga a comer la defecación en fin, víctimas, ¿no? Pero luego hay una escena en la que está el, el actor Giorgio Cataldi. Está filmada desde una ventana, él está en un patio, pero la cámara está dentro de un interior. Y el tipo está cometiendo un acto muy violento, pero la cámara solo enfoca su cara. Y la cara de odio es brutal. Es decir, de todo lo que hay en la película, mira que hay motivos para acordarse. El tema de la defecación, el tema de las violaciones, el tema de rajarle a una chica, o sea, como quitándole, desollándola viva, tal, tal, tal. Bueno, pues me acuerdo de esa escena. Y esa escena yo creo que refleja el estado emocional de las personas que abusan, que es el odio, ya no es tanto el poder, ¿eh? Porque claro, aquí podemos pensar que la causa del psicópata es el poder. No, Bueno, no, no, es el odio al otro, o sea, a al la víctima. otro. O sea, entonces tienes unas víctimas y les haces hacer de todo hasta que llega un momento de catarsis que lo que manifiesta el tipo es odio, o sea, una cara de saña y de violencia que Ujú. si él se pudiese ver a sí mismo Te se- asustaría. se asustaría, ¿no? Y es lo que más me ha quedado más me ha quedado de la película. Y es más, la volveré a ver para volver a ver solamente esta escena que es muy pequeña, pero que para mí refleja todo lo que es todo el espíritu de la película. Es decir, yo veo ahora, por ejemplo, a los filántropos que velan por la humanidad, sin decir nombres, ¿eh? Algunos han dado conferencias alabando el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Hace conferencias de hace 10 años, ¿no? Y me imagino al tipo con una carga de odio a la humanidad. Estos que se dicen filántropos, en realidad, odian a la humanidad. Pero si pudiésemos verles como desde su interior sale el odio y se expresa en su cara, la película que te estoy comentando, con el actor Giorgio Cataldi personificando el odio proyectado con una saña descomunal, pues yo creo que este es el sistema en que vivimos. El orden criminal del mundo, que decía Eduardo Galeano, el orden criminal del mundo. O sea, hay una parte de la humanidad que odia a la humanidad entera. Ah, sí, sí. Y, y esto les da, entre comillas, el derecho de hacer lo que les da la gana. Pues en esas estamos. Pues en esas estamos. Bueno, quedamos así. Al final hemos tenido la oportunidad de oírnos y vernos. Sí, Y nada, ya editaré la película a ver qué sale. ¿Vale? vale. Bueno, a ver si me propones algo más,
Vale, voy a pensar en algo Más. más divertido, más divertido. Sí, sí que nos podamos reír. Sí, Bueno, sí, sí. pues mira, nos ha dado tiempo con con el Zoom, ¿no? A ver, yo creo que esta película, más que por lo que explica en concreto, es por lo que muestra en cuanto a las capacidades de algunos seres humanos para irse más allá para irse más allá. Ujú, yo O creo sea, que que sí. vivimos en una sociedad que está gobernada por mentalidades enfermas. Pues sí, 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 sí. Y bastantes, ¿eh? O sea, Sí, 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 sí. cada vez estamos, no sé, es que es lo que dices tú, ¿no? O sea, se ve en el rostro, ¿no? Hay rostros que de nuestros gobernantes, que Ujú. alguno que otro parece un yonki, Sí, parece sí, un sí, 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 sí. yonki y da un poco de yuyu, ¿eh? Da mucho miedo, mucho mieditis, porque dices, ¿qué estará tomando? ¿Qué le estarán recetando? ¿Qué estará pidiendo compulsivamente? Sí, 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 sí. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, es lo que pasa, que esas personas, el cuerpo, por muchas cosas que hagan, ¿verdad? En su propio beneficio, el cuerpo va por otro camino. El cuerpo va por otro camino y le delata. El cuerpo siempre delata. A ver, yo entiendo que el cuerpo quiere felicidad, quiere bienestar. Quiere vivir, quiere Vale. sobrevivir, quiere Pero vivir. algunas mentes no tienen suficiente con eso. Ah, no, ya. No sé qué tipo de karma deben tener. Yo tampoco. Sí, sí, no, claro. Y espero, o Dios quiera, que no me cruce con ninguna persona así, porque uy, echaría a temblar, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, Gabriel, Buen amor. quedamos para otro día, a ver si encontramos alguna, a ver si me propones alguna peli bueno, una selección, me avisas. Oye, pues he encontrado estas películas como la del cochecito, la del Sí, pisito, sí, sí, sí. que la del cochecito la podíamos haber comentado Ah, bastante, pues es mira, si verdad. quieres nos la proponemos. Sí, yo es que de esa época hay de muy buenas, ya lo viste, la del verdugo, la de... Sí, hay de muy buenas, muy buenas, muy buenas. Es un cine muy interesante que se hizo en esa Sí, sí. época. A Venga, mí guapo. me parecieron dos obras maestras.